Ridley Scott habla del 2019, como otras películas han hablado del 2001, y realmente es que, claro, estamos hablando de que 30 años era un cambio muy importante tecnológico. Del 80 al 50 el cambio había sido tremendo. O sea, esos 30 años habíamos pasado de ser una civilización prácticamente en ciudades pequeñas con unos medios de transporte levemente avanzados a en los 80 estar totalmente comunicados con el fenómeno de la globalización, con el fenómeno de los ordenadores. O sea, habíamos avanzado muchísimo en esos 30 años, así que se pensó que desde 1980 hasta el 2019 tendríamos que haber avanzado por lo menos el doble. Por lo tanto, ya se pensaba claramente que no íbamos a llegar al año 2000 viajando a otros planetas, pero que al 2019 de sobra. ¿Qué ha ocurrido? De los 80 en adelante, lo primero que cambió fundamentalmente en el desarrollo tecnológico fue el final de la Guerra Fría. La Guerra Fría era una lucha de prestigio y también militar y económica y tecnológica. En el momento en el que se acabó la Guerra Fría, las dos grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, dejó de invertir en investigación, tanto teórica como práctica. Por eso no se ha vuelto a la Luna, por eso no se ha llegado a Marte, por eso se han ido abajo. O sea, hay que pensar que en Rusia ya tenían una estación espacial en los años 70, y sin embargo todavía no hemos sido capaces de poner en funcionamiento en el 2010 su sucesora entre todos los países. Claro, la figura del replicante en la película no es ya un robot, sino que es un cyborg, o sea, una figura. O sea, Terminator sí que era un robot que tenía imagen humana, pero esto ya es modificación genética para crear un tipo de robot a través de genes. Entonces, ahora mismo, la actualidad robótica está muy lejana a hacer cualquier cosa, o sea, muy lejana a los replicantes, también a través de la manipulación genética. Se pensaba que se iba a avanzar mucho más rápido porque ha habido varios saltos muy importantes en los últimos 30 años, pero también hay un miedo ético y un problema de liquidez en este tipo de proyectos. O sea, ahora mismo no hay dinero para avanzar en esto, y también se han dado cuenta que el futuro de la robótica en los años 80 iba a ser el ejército. Por eso, precisamente, los replicantes se hablan de que muchos de ellos están separados en tres: en trabajadores en sitios extremos, en militares y en objetos de placer. O sea, sin embargo, es más barato enviar a humanos a la guerra que crear este tipo de máquinas. Por eso tampoco ha habido ese avance en robótica. Evidentemente, todos los recursos, la mayor parte de los recursos de investigación y desarrollo, tanto en España como fuera de España, como en Estados Unidos, van hacia lo que tiene que ver con armamento. Pero ha habido un cambio fundamental a partir del 2001, en el que el armamento ya no es importante, sino la vigilancia. Por eso sí que hemos avanzado en visión artificial, reconocimiento de caras, etcétera, etcétera. Se avanza, o sea, sobre lo que tiene que ver con ingeniería genética, se ha avanzado hasta cierto punto. Lo que se está consiguiendo ahora es trabajar a través de células madres. Esto es lo que, o sea, los replicantes lo que implica es la creación desde cero de seres vivos para un cierto trabajo. O sea, los comparan con las hormigas. O sea, son creados exclusivos, la hormiga guerrero, la hormiga obrera, la hormiga reina, la hormiga macho. O sea, es la idea. Lo que pasa que es que genéticamente se está manipulando ciertas cosas, pero a través de meter genes de unas especies en otras, no a través de la modificación exclusiva de ciertos genes, que es lo que plantea aquí, porque todavía no hemos llegado a ese extremo. O sea, no hemos llegado, o sea, que eso ayudaría, por ejemplo, a la gente que tiene problemas, sobre todo, o sea, con lo que tiene que ver con enfermedades genéticas, a cambiarlas. Ahora, en este momento, todavía no se ha llegado a eso. O sea, pero claro, es una ardua tarea, sobre todo por los plazos. La diferencia principal entre la vida e inteligencia artificial con la vida e inteligencia natural es el foco de desarrollo. Mientras que la vida natural primero se centró en las emociones y en todo lo que ello implicaba, porque eran útiles para lo que era la supervivencia y pasar los genes, la robótica y la inteligencia artificial se ha centrado en temas más complejos como la inteligencia en general y el aprendizaje, y entonces van hacia atrás. Mientras que la parte natural, todo lo que tiene que ver con naturaleza, nació hace 1.000.000 de años, todo lo que tiene que ver con las emociones han tardado casi 40 millones.
Entonces, claro, estamos del ser humano. Entonces estamos hablando de que es evidente que por mucho que las máquinas sepan jugar al ajedrez y todo lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver con las emociones es muchísimo más complejo de programar porque no depende de lógica, sino de supervivencia y traspaso de genes. Estamos en un momento en el que ya no solo, o sea, el ser humano primero era algo genético y todos los animales y se ha convertido en algo memético. Meme significa como las ideas y los conceptos que son traspasados de generación en generación para el conocimiento, como la rueda, el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial solo está cogiendo la parte de las ideas, de los memes. Los replicantes, por ejemplo, lo que sufren y por lo que quieren sobrevivir es para que no se pierda su experiencia, mientras que el ser humano lo que quiere es sobrevivir para su supervivencia y le importa un pimiento si la experiencia o no pasa. Entonces, hasta que no se llega a un punto intermedio, cosa que va a tardar muchísimo tiempo, las máquinas no van a poder aprender como los humanos, pero sí nos van a ganar en todo lo demás. O sea, ya nos ha ganado en todo lo demás. O sea, lo que pasa es que llega un punto en el que todo lo que tiene que ver con traspaso de genes y lo que ello implica no se puede programar. Es muy interesante esta película porque habla de las emociones y habla de dos tipos de emociones. La natural humana y la replicante, que es a través de la experiencia. Además lo dicen en varias partes de la película. O sea, el problema de los replicantes es que si viven más de 4 años, empiezan a tener experiencia emocional. Por lo tanto, les ponen como un contador para que se mueran antes, porque luego dan problemas porque se consideran esclavos. O sea, eso es una idea muy recurrente en toda la ciencia ficción desde principios del siglo XX y finales del XIX. Es que los robots y las máquinas quieren dejar de ser esclavos. Entonces, hay dos ideas básicas. Las emociones son un tema genético, pero también un tema de experiencia. Eso a nivel psicológico es claro. O sea, la misma situación puede ser interpretada de distintas formas dependiendo de tu experiencia previa. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los replicantes han vivido experiencias que el ser humano nunca va a poder ver porque no tiene esa capacidad. Por eso el final de Blade Runner es el poema que dice que él ha visto cosas que nadie más vería y que todo se va a perder por no dejarle ser libre en el fondo. Y esa es la idea de la película, que vuelven a buscar a su padre para que les deje vivir y mantenga su experiencia vital para las siguientes generaciones. Sí, claro, la película realmente plantea sus dos grandes temáticas, es la libertad, las emociones y si los humanos y las máquinas pueden convivir e incluso enamorarse. O sea, es la tecnología hasta dónde ha avanzado a llegar a deshumanizar a los humanos y humanizar a las máquinas. La segunda es todo el tema emocional de si tienen derecho las máquinas o no a tener emociones y lo que ello implicaría, sobre todo para la raza humana. Y la tercera es cómo un replicante, o sea, Rachel y el Blade Runner llegan a una historia de amor y cómo el Blade Runner al final ya no le importa realmente si es un replicante o no, porque la experiencia entre ellos dos es tan positiva como si fuera humana. Claro, lo que es un peligro es para el ego humano. O sea, el ser humano, sobre todo desde la Ilustración y el humanismo, se ha considerado como el final de la escala evolutiva. Y sobre todo desde que ha habido un cierto proceso de laicidad, o sea, ya no se considera que Dios sea el ser supremo y perfecto, sino que cada vez más se ha ido poniendo el centro en el humano. Cuando ha habido ese cambio hacia el ecologismo, la humanidad se ha visto tambaleada. Por eso ya no es solo las máquinas, sino que es que a los animales no se les permite tener emociones, no se les permite tener comunicación, ni idioma, ni nada. O sea, realmente, aunque se demuestre y se sigue demostrando, si a cualquier persona le pregunta cuál es la gran diferencia entre un ser humano y un mono, te va a decir que ellos no se comunican y que no tienen lenguaje. Entonces, claro, si encima ya la máquina nos ha superado en todo, o sea, el último bastión de lo que es el humano comparado con todos los demás es, por un lado, el lenguaje con los animales y, por otro, las emociones con las máquinas. Pero está más claro que el agua que nadie duda que cualquier máquina puede ser más rápida, puede ser más fuerte que un ser humano y que ahora ya es más lista, sobre todo en todo lo que tiene que ver con matemática,
con ajedrez, no hay que recordar la que se lió con el ajedrez, que llegaron a decir que había sido mentira, y ahora cualquier ordenador gana a cualquier gran maestro. Entonces va por ahí. O sea, el problema es que necesitamos ser el centro todavía de algo, y ya hemos demostrado que no somos el centro del universo, porque estamos en un lado, no somos el centro ni de nuestra galaxia, y no estamos ni siquiera en un sistema solar especialmente importante. Por lo tanto, el ser humano cada vez se siente, la ciencia le está colocando en su lugar y él no quiere. Por lo tanto, cualquier forma es buena. No, yo creo que no. O sea, además que cada vez está más claro, o sea, en la ciencia ficción hasta las personas más optimistas o las más pesimistas, nadie esperaba que en el 2011 estuviéramos prácticamente igual que en 1990. Si pensamos en todo lo que teóricamente tenía que haber pasado hasta aquí, y sobre todo en el siglo XXI, nadie podría pensar que estuviéramos casi en una guerra religiosa de las cruzadas, prácticamente ahora, como en el siglo XV. Entonces yo creo que nunca vamos a ser como Blade Runner, ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, va a ser muy difícil que salgamos de la Tierra, va a ser muy difícil que lleguemos a otros planetas y nos podamos estabilizar, y vamos a ver cómo nos las apañamos para vivir en solo este planeta, porque todo lo que ha sido el desarrollo y la estructura de lo que iba a ser la humanidad a partir del siglo XXI asumía que íbamos a estar en otros planetas, así que va a estar complicado por temas de recursos y otras cosas. Claro, la fecha de caducidad en este caso es para que no se puedan revelar, pero en el capitalismo está más claro que el agua, que si creas cualquier cosa que sea eterna, se acaba tu industria. Por lo tanto, no puedes obtener beneficios. Es igual que los productos de limpieza. El producto de limpieza perfecto es el que reluce, pero a la vez atrae toda la mierda, porque así tienes que volverlo a utilizar. Sí que estamos en un momento dado, y eso también tiene mucho que ver con por qué no hemos avanzado tanto a nivel tecnológico. Porque estamos en un momento en el que hasta hace poco el avance científico era para avanzar en el conocimiento, y ahora el avance tecnológico y económico lo que busca es ser capaz de rentabilizar lo que ya hay. Por lo tanto, el avance es mucho más lento. O sea, por ejemplo, tenemos en todas las ciudades de España fibra óptica, uniendo a todas las ciudades de España y toda Europa. Y las grandes compañías no la quieren utilizar porque saben que se les acaba el uso de todas las terminales que tienen de teléfono normal. Por lo tanto, se ha visto limitada nuestra capacidad tecnológica e investigadora a base de los intereses que hay en la industria. Porque ya no hay una guerra fría que haya países en los que digan esto hay que lanzarlo, hay que lanzarlo, hay que lanzarlo como sea. Sí, para la ciencia, o sea, hay dos cosas que han hecho, hay dos líneas importantísimas, lo que tiene que ver con la investigación, que se está llevando todos los recursos. O sea, la primera es lo que decíamos, cómo sacar el máximo partido a lo que hay, y la segunda es el cambio climático. Es así, o sea, el cambio climático ha centrado todos los esfuerzos económicos a nivel de investigación que ha habido. Por eso ya no hemos vuelto a la Luna, por eso ya, o sea, pensar que desde los 80, o sea, ha habido un auge de lo que tiene que ver con el cambio climático, que es un tema muy importante, pero ya los expertos están empezando a dudar si no se está llevando a cabo porque hay una rueda gigantesca de gente que necesita vivir de ello. Ya no se sabe hasta dónde está llegando el cambio climático, porque claro, si tú vives de ello, no vas a decir que ya no existe. O sea, la capa de ozono se está cerrando, eso no lo sabe nadie, se está cerrando, o sea, por eso nadie habla de la capa de ozono. Pero claro, si lo dices, los que viven de la capa de ozono, ¿qué hacen? Entonces, estamos en un momento que realmente se está institucionalizando la investigación y a la vez comercializando. Comercializando sin importar si tiene beneficio o no, solo si consigues dinero y recursos para ello. Por lo tanto, es una época muy complicada.